Recording in progress. Bueno, pues muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a esta, su jornada de actualización del mes de enero de 2026, del año del Señor, mes de enero del año del Señor 2026. ¿Qué mal me sale eso del año del Señor? No, yo siempre debería dejar de decirlo. En fin, los saluda su anfitrión, Daniel López. El día de hoy tenemos una sesión súper interesante porque además de ser, así no, porque además de ser, pues un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y me atrae mucho, pues el expositor es un amigo muy querido. Me refiero al doctor Mauricio Iván Chávez Pichardo, que está aquí con nosotros. El doctor Chávez estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, en la SFEM, en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, allá en el Politécnico. Hizo una maestría y también es un doctorado en ciencias, en Ingeniería Mecánica, en la ESIME, también de Zacatenco. Y bueno, pues tiene experiencia pues en varias instituciones. Trabajó en la preparatoria de la Universidad de la Ciudad, la preparatoria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, pues actualmente trabaja en el Tecnológico de estudios profesionales en el oriente de la Ciudad de México. Mauricio además es un profesor investigador de lo más querido para su servidor. Tiene varias publicaciones académicas y bueno, pues tengo el orgullo de compartir con él en 2 artículos. De hecho, después de esta sesión yo tengo la esperanza de que podamos ir a trabajar en nuestro tercer artículo. Pero bueno, pues la verdad es que habría estado mal invitar a Mauricio a la Universidad de Anáhuac y no invitarlo a brindarles una presentación, una conferencia. Entonces, bueno, sin más, pues muy bienvenido, querido amigo. Estás en tu casa y bueno, pues arráncate. Gracias, doctor Daniel. Bueno, ya me presentó, voy a empezar a hablar del tema. Lo que nosotros venimos a presentar aquí el día de hoy tiene por título Teorema General de las Secciones Cónicas. Es algo que nosotros acabamos de publicar recientemente, apenas el año pasado. Sin embargo, no es un tema que hayamos desarrollado en poco tiempo. En realidad, esto se empezó a desarrollar casi a inicios de este siglo, cuando el doctor Daniel y yo nos conocimos en unos cursos que tomamos en el Investab, pertenece al Politécnico, y pues ahí lo que vengo a presentar es fruto de un trabajo de más de 2 décadas, en donde a partir de que encontramos por ahí un resultadito, que me encontré yo por ahí fortuitamente, empiezan a salir montones y montones de cosas que pues apuntan a replantear un poco lo que sería la enseñanza tradicional de las secciones cónicas en la geometría analítica. Este tema se suele estudiar en principio en el bachillerato, pero también se estudia en los primeros semestres de algunas licenciaturas y carreras de ingeniería, dependiendo del enfoque de dichas carreras, ¿no? Entonces es un tema fundamental para las matemáticas, y pues ahorita vamos a tratar de explicar en qué consiste este teorema general de las secciones cónicas, que insisto, apenas tiene unos cuantos meses de haberse dado a conocer a nivel mundial. Bien, empezaremos por explicar para aquellas personas que no estén familiarizadas con esto de las secciones cónicas, qué cosas son las secciones cónicas, ¿no? Bueno, se construyen a partir de tomar un cuerpo tridimensional que conocemos como cono, y un espacio bidimensional que conocemos como plano. Dependiendo de cómo el plano se intersecte o corte al cono, se va a formar una sección cónica. Las secciones cónicas las entenderemos como las curvas en donde ese plano con el contorno o superficie de nuestro cono se va a cortar, y esa curva que aparece es lo que llamamos sección cónica. Dependiendo del ángulo de inclinación del plano, se formará una sección cónica diferente. Tenemos la circunferencia,
Esta se forma siempre que el plano forme un ángulo de 90 grados con lo que es el eje central o altura de nuestro cono. Si se forma 90 grados, pues tenemos exactamente que la circunferencia se proyecta sobre nuestro plano. Si este plano se inclina ligeramente, sin alcanzar la inclinación de esta línea que se llama generatriz, entonces lo que se va a proyectar en nuestro plano va a ser una elipse. Si ahora el plano lo inclinamos de tal manera que sea paralelo o su inclinación coincida con la generatriz, lo que se va a formar va a ser lo que conocemos como la parábola. Ahora bien, la circunferencia y la elipse son curvas cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen perímetros y áreas finitas y además tienen puntos centrales. Ajá. La parábola es una curva abierta. Ni su perímetro ni su área son finitas. Y a diferencia de la elipse y la circunferencia, carece de punto central. Eso es importante mencionarlo. Después, si al plano todavía la inclinación la prolongamos un poco más, es decir, que el ángulo sea mayor a la inclinación de la generatriz, pues va a resultar que nuestro plano ya no solo va a cortar una parte del cono, sino va a cortar dos partes del cono y se van a formar una especie como de curvas siamesas. Esas curvas siamesas las llamamos hipérbola. La hipérbola, al igual que la parábola, también es una curva abierta, es decir, tiene superficie o perímetro infinito, pero a diferencia de la parábola, esta sí tiene centro, solo que su centro no está en el interior, como pasa con la circunferencia de la elipse, sino que asumimos que el centro de la hipérbola es el punto medio entre los dos puntos, entre la distancia mínima de los dos puntos más cercanos de ambas curvas, que se llaman vértices. Entonces, esas son esencialmente las 4 secciones cónicas fundamentales. Ajá. Bien, un poquito de historia. ¿Cuándo empieza a estudiarse esto? Bueno, la primera persona a la que históricamente se le atribuye el estudio por primera vez de estas curvas es a un filósofo y matemático de la antigua Grecia de nombre Menegmo. Desafortunadamente esta persona casi es olvidada por la historia, se saben no demasiadas cosas de él, se sabe que fue discípulo del gran filósofo Platón, se sabe que fue uno de los tantos mentores de Alejandro Magno durante su infancia y pubertad, y pues también se sabe que él fue el primero en dar una definición de secciones cónicas. Sin embargo, sus trabajos acerca de las secciones cónicas, sus escritos no sobrevivieron al paso del tiempo, se perdieron en la historia. Solo sabemos de la existencia de ellos por fuentes terciarias, y pues históricamente a él podríamos llamarlo como el gran precursor del estudio de las secciones cónicas. Ajá. Después vendría el gran matemático Euclides, quien es considerado padre de la geometría que lleva su nombre, geometría euclidiana, quien no solo trasciende por eso, sino porque su libro Los Elementos, pues fue el primer intento que se conoce en el cual alguien trató de hacer de la matemática un sistema de pensamiento axiomático. Fue el primero en intentar eso. Claro, no fue perfecto, tenía varios errores en su documento, pero se le atribuye eso y por eso alcanza la inmortalidad. Todas las matemáticas modernas han tratado de seguir esta idea original que tuvo Euclides. Se sabe que escribió 4 volúmenes dedicados a las curvas cónicas. Desgraciadamente, al igual que el trabajo de Menegmo, esos volúmenes también se perdieron en la historia. Lo que sobrevive de Euclides, insisto, es su famoso libro de los elementos. Y tenemos al gran Arquímedes de Siracusa, quien más que ser matemático pensaba más como un ingeniero, y se sabe que él también estudió las secciones cónicas, aunque él más bien con fines prácticos, sobre todo para el cálculo de problemas que tenían que ver con superficies o volúmenes. Incluso es precursor de las cuádricas, que son las curvas que se generan en 3 dimensiones a partir de las secciones cónicas, como el hiperboloide, el paraboloide y el elipsoide. Y pues bueno, él también fue importante en el estudio primitivo de las cónicas. Los 3 pensadores que mencioné primero eran de la época previa a los tiempos de Jesucristo. Después de los tiempos de Jesucristo tenemos a 3 pensadores pues que sobresalen acerca de este tema. Está el primero, Apolonio de Pérgamo, de quien sí existen documentos que sobrevivieron al paso del tiempo. Sus trabajos se conocen principalmente por traducciones que se hicieron en el mundo árabe, y del mundo árabe pasaron a la Europa renacentista y luego a nuestro mundo moderno. Él
fue el primero en sí ya dar una definición de las cónicas más parecida a lo que nosotros conocemos, y pues bueno, a él se le considera como el primer gran pensador que estudió seriamente las secciones cónicas. Después tenemos a Papo de Alejandría, quien también estudió las secciones cónicas. A él lo que se le atribuye es que fue el que aportó la idea de línea directriz, que es un concepto fundamental en secciones cónicas. Fue el primero que se le ocurrió eso, más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Y finalmente tenemos a la legendaria Hipatia de Alejandría, quien pues es quizás la mujer matemática más importante de la historia previa a la era moderna. Ella también escribió documentos dedicados al estudio de las secciones cónicas, y por ahí se coquetea con la idea de que posiblemente ella incluso llegó a pensar en la relación entre secciones cónicas y movimiento relativo. De ser cierto esto, pues esta mujer estaba muy adelantada a su época, ya que estas ideas pues son cotidianas en la física relativista de Albert Einstein. Y lo curioso es que incluso algunas ecuaciones de Albert Einstein, al verlas a simple vista, uno podría pensar que las relacionamos con hipérbolas y elipses, o sea, secciones cónicas. Pero bueno, esto es especulativo. Incluso hay una película que juega un poco con esta idea, una película biográfica de ella que se llama Ágora, es por ahí del año 2008-2009. Se las recomiendo, aunque no es totalmente historiográficamente verídica, sí tiene algunas ideas bastante interesantes. Bien, después de los tiempos de estos pensadores en la antigüedad, pues viene la Edad Media. Durante más de un milenio no hubo demasiados avances en cuanto al estudio de las secciones cónicas. Entonces llegamos a los tiempos del gran Kepler, entre el siglo XVI y XVII. Él era numerólogo y astrólogo principalmente. Hoy en día la astrología y la numerología están totalmente desacreditadas como ciencias, se consideran pseudociencias, parte del pensamiento mágico, pero en los tiempos de Kepler todavía eran consideradas como ciencias. Y lo que Kepler encontró, sus famosas 3 leyes, las encontró precisamente porque él estaba ejerciendo la numerología y la astrología. Ajá. Él dedicó gran parte de su vida a hacer un montón de cálculos numerológicos con fines astrológicos, y pues con esa numerología que él hizo, encuentra algunas de estas características que tienen las órbitas en los astros, y pues su estudio se vuelve fundamental para el posterior estudio de las secciones cónicas. La primera ley es una de las que más nos importa, habla de que todas las órbitas en los astros son esencialmente elípticas, si estamos hablando de planetas que giran en torno a una estrella. La segunda no tiene tanto que ver con lo que estamos viendo ahorita, pero sí es importante para la astronomía. Y la tercera, esa sí es importante para el posterior estudio de la geometría analítica, porque en el caso de la primera ley, resulta que la estrella siempre se va a encontrar en uno de los puntos focales de la elipse. Y en el caso de la tercera ley, él empieza a hablar de proporciones entre semieje mayor y semieje menor de la elipse, que son características fundamentales de este tipo de curvas, y por ahí también ya se empieza a hablar de la excentricidad de la elipse. Entonces, pues Kepler, las aportaciones que hizo se volverían fundamentales para el posterior estudio de las secciones cónicas. Pasamos ahora sí ya en pleno siglo XVII a los tiempos de los grandes pensadores franceses, René Descartes y Pierre de Fermat, grandes matemáticos, los dos. René Descartes, pues el plano cartesiano se llama así en honor a él, porque a él se le ocurre, ¿qué tal si pensamos geometría no como lo hacía Euclides, geometría en abstracto, sino qué tal si primero establecemos un sistema coordenado en 2 ejes, eje X, eje Y, y a partir de coordenadas empezamos a ver cómo podemos manipular objetos geométricos? Entonces, esta idea de Descartes, y que también la desarrolló en paralelo Pierre de Fermat, pues se termina convirtiendo en lo que hoy conocemos como la geometría analítica. La geometría analítica, pues en términos llanos, la podríamos entender como el álgebra aunada a la geometría euclidiana clásica, y cuando conjuntamos ambas cosas obtenemos una nueva materia de las matemáticas que se conoce como la geometría analítica. A partir de esta idea se dan cuenta que es posible construir líneas rectas con base en los axiomas de Euclides, pero que para poder estudiar esas rectas ya no vamos a pensar como los antiguos griegos, que ellos pensaban en geometría en términos de regla y compás, sino ahora vamos a pensar en términos de entes algebraicos, en términos de ecuaciones. Y esta idea fue revolucionaria porque se volvería fundamental para el posterior desarrollo del cálculo infinitesimal. Ajá.
De hecho, se dice que Pierre de Fermat posiblemente llegó a los fundamentos del cálculo diferencial antes que Leibniz y Newton, a quienes se les consideran los padres de esas ramas de las matemáticas. Entonces, la geometría analítica fue fundamental para cambiar la manera de pensar en matemáticas a partir del siglo XVII y hasta nuestros días. Incluso, pues, cuando hacemos estadística y vemos gráficas, pues, estamos utilizando planos cartesianos. Bueno, la geometría analítica permitió llevar el estudio de la geometría a otro nivel, más allá de lo que Euclides y todos los antecesores a los padres de la geometría analítica habían pensado. Entonces tenemos que las secciones cónicas se vuelven uno de los objetos de estudio favoritos de la geometría analítica. Para eso, pues vamos a hacer un breve repaso de esto que enseñan en el bachillerato y en los cursos básicos de universidad acerca de las secciones cónicas. Vamos a hablar de generalidades acerca de las secciones cónicas no degeneradas. Bien. Bueno, pues todos conocemos la ecuación del círculo. Aquí tenemos que h y k son las coordenadas del centro sobre el plano cartesiano, r es el radio del círculo, y el contorno del círculo es lo que nosotros llamamos la circunferencia. Por lo tanto, la ecuación de la circunferencia tiene dos formas. La canónica, en donde quedan claro cuáles son sus elementos, h y k las coordenadas del centro, y r su radio. Y cuando algebraicamente se desarrolla esa ecuación, obtenemos la forma general, que está escrita ahí abajo. Se caracteriza porque tiene como coeficientes en x cuadrada y y cuadrada al número 1. Después tenemos a la elipse. La elipse, pues sus elementos son el semieje mayor, el semieje menor y el semieje focal. Hay una relación entre los tres semiejes que está dada por el teorema de Pitágoras. Eso fue increíble cuando se descubrió en su momento. Y a partir de esta idea se establecen las dos ecuaciones canónicas de la elipse. Tenemos el caso con el eje focal horizontal y el caso con el eje focal vertical. Es decir, aquí yo estoy poniendo una imagen, una con el eje focal horizontal, pero también existe el vertical. Y no importa si es vertical u horizontal, la forma general de la ecuación de la elipse siempre es esta. Se pide siempre que A y C sean diferentes. Si fueran iguales estaríamos hablando de circunferencias, por eso tienen que ser diferentes. Y el producto de ambos debe de ser mayor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos deben tener el mismo signo. O A y C son ambos positivos o ambos son negativos. Si se cumplen esas condiciones, tenemos la ecuación general de la elipse. La parábola. La parábola es un caso muy general, pero en realidad serían 4 subcasos. Depende hacia dónde abra la parábola. La parábola puede abrir a la derecha, como está en esa imagen, pero puede abrir a la izquierda, puede abrir hacia abajo o puede abrir hacia arriba. Con base en esta idea, tenemos que sus elementos básicos son el vértice, cuyas coordenadas son HK, tenemos el foco y tenemos P. ¿Quién es P? P es la distancia entre el vértice y el foco y entre el vértice y la directriz. Ambas distancias miden lo mismo. Por esa razón es que cuando al foco le trazamos una línea vertical, lo intersectamos con la parábola y luego trazamos la vertical al eje focal, aquí se va a formar un cuadrado perfecto. Es una de las características de la parábola. Tiene también sus ecuaciones canónicas y generales. Las canónicas, este es el caso cuando el eje focal es vertical y cuando el eje focal es horizontal. Aquí el signo positivo se abre hacia arriba, el signo negativo se abre hacia abajo, signo positivo abre a la derecha, signo negativo abre hacia abajo. Y tenemos las ecuaciones generales que se obtienen a partir de desarrollar algebraicamente las canónicas. Bien, nada más ahí hay que hacer hincapié que en el caso vertical el término cuadrático solamente existe para X y en el caso horizontal el término cuadrático solo existe para Y. Finalmente tenemos la ecuación de la hipérbola, igual tiene elementos. La hipérbola se parece mucho a la elipse, solo que pues digamos que vendría siendo como su opuesto, su némesis, por decirlo de algún modo. Tiene también un semieje principal, un semieje secundario y un semieje focal, y curiosamente los ejes también están relacionados por el teorema de Pitágoras, como se muestra ahí. También tiene dos ecuaciones canónicas que se parecen demasiado a las ecuaciones de la elipse. La única diferencia es que en lugar de tener aquí sumas tenemos restas. Este es el caso horizontal, este es el caso vertical, y no importa si es vertical o horizontal, su forma general está dada de esta manera, se parece a la de la elipse también. La diferencia es que el producto de A y C debe ser negativo, es decir, A debe ser positivo mientras C es negativo o al revés, C positivo y A negativo. Bien, entonces esas serían, digamos, las generalidades básicas de las secciones cónicas que a todos se nos enseña en un curso básico de geometría analítica.
Vamos a la definición general de sección cónica. Cada una de las secciones cónicas que acabo de mencionar tiene su definición particular, pero hay una definición general. ¿De qué se trata? Bueno, nos dice lo siguiente. Para poder construir una sección cónica, necesitamos nosotros tener dos entes fijos. Uno de ellos se llama foco, que es este punto que está acá y que está acá. Y el otro ente fijo que tenemos que tener es una línea imaginaria llamada directriz. ¿Por qué imaginaria? Porque esa línea no forma parte de la sección cónica, pero sirve para definirla. Aquí tenemos que esta sería la directriz de la elipse, la directriz de la parábola, y estas serían las directrices de la hipérbola. Bien, ¿cuál es la definición general? Pues la definición general nos dice lo siguiente. Si nosotros medimos la distancia entre el punto fijo foco y cualquier otro punto, y esa distancia mínima entre ese punto y la línea fija llamada directriz, pues siempre vamos a tener que la división de ambas distancias va a ser un valor constante, es decir, esta distancia entre esta distancia es lo mismo que esta distancia entre esta distancia, o que esta distancia entre esta distancia. Y esa va a ser siempre una constante. Esa constante le llamamos nosotros excentricidad. Entendiendo la definición general de cónica, tenemos que, pues según el valor de la excentricidad, tenemos una sección cónica diferente. Si la excentricidad vale 0, se trata de una circunferencia. Si la excentricidad es un número entre 0 y 1, tendremos una elipse. Si la excentricidad vale exactamente 1, será una parábola. Y si la excentricidad es un valor entre el 1 y el infinito positivo, tendríamos una hipérbola. A la línea recta también la vamos a considerar como parte de las secciones cónicas, porque como veremos más adelante, se considera un caso degenerado de la parábola. Y en el caso de la línea recta se asume que la excentricidad es infinita. Bien, vamos entonces ahora a hablar de los casos atípicos de secciones cónicas. Las que acabo de mencionar anteriormente son secciones cónicas no degeneradas y además todas carecen de rotación. Ajá. Entonces, es digamos que la idea básica de sección cónica, pero pues eso no quiere decir que todo se limite a eso. Hay peculiaridades. Entonces vamos a empezar a hablar de los casos atípicos. Bueno, pues empezamos a hablar de los casos degenerados de las secciones cónicas. Tenemos que la circunferencia y la elipse se degeneran cuando nosotros el plano lo empezamos a ubicar de tal manera que en lugar de cortar cualquier parte del cono, corte exactamente en la punta o vértice de nuestro cono. Entonces, sobre el plano se va a formar un punto. Ese es el caso degenerado de la circunferencia y la elipse. El caso degenerado de la parábola. Bueno, como el plano es paralelo a la inclinación de la generatriz, pues entonces vamos a tener que, si nosotros hacemos pasar el plano por el punto vértice del cono, pues lo que se va a formar es ya no una parábola, sino va a ser una recta tangente en el plano que va a contener a todos los puntos de tangencia entre el plano y nuestros conos. Entonces, esa línea recta se considera una degeneración de la parábola. Y finalmente tenemos la degeneración de la hipérbola. Igualmente, si el plano que forma parábolas hacemos que coincida con el punto vértice de nuestro cono, pues lo que se va a formar sobre el plano ya no va a ser una hipérbola. Van a ser dos líneas rectas que se van a cruzar. Entonces ahí tenemos la degeneración de la hipérbola. ¿Cuándo se dan estas degeneraciones en los casos no rotados? Bueno, en el caso de la circunferencia resulta evidente que se va a dar cuando su radio vale 0, por lo tanto R cuadrada en la forma canónica debe ser igual a 0. En el caso de las parábolas resulta que el término que no tenga término cuadrático, más bien la variable que no tenga término cuadrático, su coeficiente va a ser igual a 0. Entonces se van a convertir en ecuaciones cuadráticas de una sola variable. Para que sean reales se tiene que pedir la condición de que sus discriminantes sean mayores o iguales a 0. Y pues evidentemente tanto A como C en estos casos debe ser distinto de 0 para que esto tenga sentido. Y así es como tenemos la degeneración de la parábola. Y la degeneración de la elipse y la hipérbola se da cuando nosotros tenemos la forma general y al tratar de aplicar un algoritmo algebraico para obtener las formas canónicas de dichas curvas, pues lo que vamos a llegar es que lo que está a la derecha de la ecuación sea 0. Necesitamos que sea distinto de 0 para poder encontrar la forma canónica. Entonces, si eso vale 0, eso ya no nos va a dar la forma canónica ni de una elipse ni de una hipérbola. Entonces tenemos un caso degenerado. Ahí es cuando ocurre eso. Aparte de los casos degenerados, también tenemos los casos de las secciones cónicas imaginarias. Es decir,
son aquellas que tenemos la ecuación de las cónicas, pero resulta que esa ecuación carece de representación gráfica sobre el plano cartesiano. Y solamente hay tres casos. Está la circunferencia imaginaria, la elipse imaginaria y las rectas paralelas imaginarias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando la circunferencia se tiene en la forma canónica el radio al cuadrado es negativo, pues automáticamente eso implica que el radio de la circunferencia es una cantidad imaginaria. En la elipse pasa algo parecido, va a ocurrir que los ejes al cuadrado de la elipse van a ser cantidades negativas, entonces quiere decir que los semiejes deben ser también cantidades imaginarias, por lo tanto la elipse no tiene representación en el plano cartesiano. Y el caso de las rectas paralelas imaginarias es cuando en la degeneración de la parábola los discriminantes se vuelven negativos y entonces se forman dos líneas rectas con términos independientes que son imaginarios y conjugados entre sí. Son números más bien complejos, no reales, conjugados entre sí, y por lo tanto, pues ya no vamos a tener ahí una representación sobre el plano cartesiano para esos casos. Bien, vamos a hablar de matrices y determinantes cónicos. Esto es muy importante porque está relacionado con la idea de degeneración de pues las secciones cónicas. Primero se define a la matriz cónica a partir de los coeficientes de la llamada ecuación cónica general, que es la que está escrita ahí, ax cuadrada más bx más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Y a partir de los 6 coeficientes de esa ecuación se define a Q como la matriz cónica. Ahí está dada, es una matriz de 3x3, 3 columnas, 3 filas. ¿Y qué tiene de característica esta matriz? Bueno, pues resulta que una manera alternativa de expresar a la ecuación cónica general es tomar al vector x, t, con su traspuesto multiplicado por la matriz Q y luego por ese mismo vector, igualarlo a 0, en donde el vector x vive en el espacio tridimensional euclidiano y sus entradas son x, y 1, en donde x y y son variables. Y pues, cuando nosotros hacemos el producto matricial que está escrito ahí, obtenemos que esto en realidad es una manera alternativa de expresar la ecuación cónica general. ¿Qué otra característica tiene esta matriz? Bueno, pues a partir de su determinante definimos lo que llamamos el determinante cónico, que es esa expresión que está ahí. Nótese que el determinante depende únicamente de los 6 coeficientes de la ecuación cónica general, no estamos metiéndole ahí nada extraño. Y este determinante se vuelve importante porque desde hace algún tiempo se sabe que una ecuación cónica se degenera siempre que ese determinante vale 0. Si el determinante es distinto de 0, entonces estamos ante un caso no degenerado o ante un caso imaginario. Ajá. Pero si vale 0, entonces tenemos ahí un caso degenerado. Bien, vamos a hablar ahora de uno de los problemas que más dolores de cabeza le causan a los estudiantes en los cursos de geometría analítica. Tenemos el clásico problema de las secciones cónicas rotadas. ¿De qué se trata ese problema? Bueno, pues nosotros tenemos, de acuerdo a todo lo que expliqué antes, el caso de las secciones cónicas ubicadas en el plano cartesiano, muy bonito, no hay ningún problema, y no importa si es parábola, elipse, hipérbola, circunferencia, en general, siempre hay que tener su ecuación general. Ajá. Pero resulta que no solo existen secciones cónicas verticales u horizontales, existen secciones cónicas pues, que están rotadas, como la que estoy ilustrando en la parte derecha de esa lámina. Resulta que acá, pues en esta ecuación, nótese que no aparece el término x por y, el término mixto. Cuando nosotros notamos una curva cónica, su forma general, la forma general de su ecuación, va a aparecer el término mixto bxy. Entonces la diferencia fundamental entre una cónica rotada y una no rotada en términos de la ecuación general es que esta carece de término mixto cuando no está rotada y cuando sí está rotada aparece el término mixto. B siempre va a ser distinto de 0. Esto es importante porque cuando nosotros queremos estudiar secciones cónicas rotadas, pues lo primero que tendríamos que hacer es pasarla a una forma no rotada y es ahí en donde vienen los problemas. Tendríamos que encontrar una manera de anular al término B, al término mixto. Entonces, pues vamos a revisar brevemente qué es lo que se hace para resolver ese problema. Bueno, primero, antes de resolver el problema, se aplica algo llamado criterio del discriminante. El discriminante está en analogía a la fórmula cuadrática general. Se define en el caso de las cónicas como b cuadrada menos 4ac, los coeficientes de los términos de segundo grado,
que son estos tres, los tres primeros coeficientes de la ecuación. Y a partir de esto, el criterio está dado de la siguiente manera. Si el discriminante es negativo, estamos ante una circunferencia, un caso degenerado de ella o imaginario de ella. También puede ser una elipse, un caso degenerado de ella o un caso imaginario de ella. Si es igual a 0, pues estamos ante una parábola o un caso degenerado o imaginario de la parábola. Y finalmente tenemos que si el discriminante es positivo, estamos ante una hipérbola o un caso degenerado de la hipérbola. Nótense que las hipérbolas no tienen casos imaginarios. O son hipérbolas reales o son casos degenerados, nada más. Después, ¿qué se aplica para resolver ese problema? Bueno, pues es importante este teorema al que nosotros le pusimos el nombre de primer teorema del ángulo de rotación. Este teorema pues aparece prácticamente toda la literatura dedicada a la geometría analítica cuando se quiere resolver el problema de las cónicas rotadas. Lo que nos dice esencialmente es que si tenemos la ecuación cónica general, pues hay solo de dos sopas. Si los coeficientes A y C son iguales, entonces automáticamente el ángulo de inclinación deberá ser pi cuartos, que es 45 grados. Y si no ese es el caso, si A es distinto de si A es distinto de C, entonces tendríamos que el ángulo de inclinación está entre 0 y 45 grados y entre 45 y 90 grados. Y para ese caso existe una fórmula que es la tangente del doble de θ es igual a B entre A menos C. Esto, insisto, está en cualquier obra dedicada al estudio de la geometría analítica. Sin embargo, ahí no le ponen ese nombre. Ahorita vamos a ver por qué nosotros la rebautizamos de esta manera. Bien, ¿en qué consiste el problema de las secciones cónicas rotadas? Pues se nos da una ecuación cónica general como la que está ahí en la parte superior izquierda de nuestro pizarrón. La gráfica de esa ecuación, pues si se la metemos a algún dispositivo o alguna aplicación que haga gráficas, va a aparecer esto que está acá. Resulta evidente que es una elipse que tiene una rotación. ¿Cómo se resuelve típicamente esto en cualquier curso de geometría analítica? Bueno, pues se aplica el primer teorema del ángulo de rotación, ahí está. A partir de eso se encuentra el ángulo con el cual está rotada nuestra cónica, que en este caso es pi sextos o 30 grados. A partir de ello, pues se calcula el seno de ese ángulo, que en este caso es 1/2, y el coseno, que es raíz de 3 entre 2. A partir de eso se establecen estas dos conocidas como transformaciones de rotación, y pues resulta que en este caso nuestras transformaciones de rotación están dadas por estas expresiones. Luego, ¿qué se hace? Bueno, pues esas transformaciones que definen a X y a Y se sustituyen en la ecuación cónica general, como está mostrado aquí, y se empieza a hacer un desarrollo, ¿no? Y el primer teorema del ángulo de rotación nos va a garantizar que al terminar ese desarrollo vamos a obtener una nueva ecuación cónica general en donde el término mixto, el XY, siempre va a desaparecer. En este caso se asume que X' y Y' son los ángulos cartesianos rotados por el ángulo θ. Los ejes. Entonces, los ejes rotados por el ángulo θ. Bien, entonces tenemos que, pues ya nada más observamos que los coeficientes de ese resultado son todos divisibles entre 4 y por lo tanto la ecuación simplificada sin rotaciones de ese lugar geométrico está dada por esta en términos de los ejes rotados. Bueno, alguno de ustedes tendrá algún trauma cuando vio este tema en la geometría analítica, está horrible, odiamos siempre que estudiamos eso, ¿no? Pues lo que vengo yo a presentar aquí el día de hoy, jóvenes, es un teorema que le da la vuelta a eso, con puras operaciones aritméticas. Ajá. Entonces, la gran pregunta, ¿existirá una solución alternativa menos laboriosa que eso? Pues la respuesta que yo vengo a darles aquí es que sí, existe. Y es lo que nosotros venimos a presentar el día de hoy. Primero, introducimos, antes de presentar esta solución, la función signo, que normalmente no se estudia en los cursos de geometría analítica. Esta función se suele estudiar más en cursos avanzados de cálculo y en análisis matemático. Su gráfica, pues está ahí mostrada. Se define de la siguiente manera la función. Si la x, nuestra variable, es una cantidad positiva, esa función va a ser la constante 1. Si x vale 0, pues va a ser el valor 0. Y finalmente, si x es una cantidad negativa, pues nuestra función va a ser la función constante menos 1. Y ahí está la gráfica, tenemos que en los negativos, pues es la recta constante del menos 1, llega al 0, aquí hay un punto de discontinuidad, brinca al origen, y después del origen vuelve a haber otro punto de discontinuidad, brinca hacia la constante 1, y se sigue hasta todos los positivos. Y entonces ahí tenemos la función signo,
que es la que nos ayuda a darle una solución alternativa más simple a este problema de la rotación de ejes en las cónicas. Pues les presento lo que nosotros llamamos el teorema general de las secciones cónicas. ¿Qué dice el teorema? Bueno, tenemos la ecuación cónica general, ya la conocemos, tiene 6 coeficientes, A, B, C, D y F, todos reales, y se sabe que esa ecuación pues tiene varias opciones. O es una curva cónica no degenerada, o es una sección cónica degenerada, o bien puede ser un lugar geométrico imaginario. No importa qué sea, el teorema nos dice lo siguiente. Primero se define al radical cónico, que es algo inédito, esto no viene en ningún libro de geometría analítica. Esta raíz sí viene en algunos libros de geometría analítica, no en todos. Pero cuando le agregamos la constante eta, se convierte en lo que nosotros estamos llamando el radical cónico. Y eso sí es inédito. El radical cónico de la ecuación cónica general está definido pues como la constante eta por la raíz cuadrada de a menos c al cuadrado más b al cuadrado. ¿Quién es eta? Eta pues está en términos de la función signo, por eso tenía que hablar primero de ella. Resulta que eta coincidirá con el signo de b cuando b sea distinto de 0, es decir, el radical cónico será positivo cuando b sea positivo y será negativo cuando b sea negativo. Pero si se llega a dar el caso en que b valga 0, que eso ocurre, pues eta ya no va a ser el signo de b, va a ser el signo de la diferencia entre a y c. Y entonces tenemos que a partir de eso se define a R como el radical cónico. ¿Para qué sirve el radical cónico? Bueno, pues el teorema afirma lo siguiente. El radical cónico vale 0 si solamente sí en dos casos. Si estamos hablando de líneas rectas singulares, o si estamos hablando de circunferencias. Solo en esos casos el radical cónico va a valer 0. Si el radical cónico es distinto de 0, entonces tenemos las siguientes posibilidades. Será elipse, será parábola, será hipérbola. Y si nos restringimos a lugares geométricos reales, pues la otra posibilidad es que sea alguna degeneración de estas tres. Bien, entonces lo que nos dice el teorema es lo siguiente. Pues gracias a esto, el ángulo de rotación se vuelve absolutamente innecesario o irrelevante para encontrar la ecuación de nuestra sección cónica general sin rotaciones. Es decir, esto le da la vuelta al problema que acabo de explicar hace ratito. Entonces tenemos que la ecuación general de la cónica sin rotaciones está dada en términos del radical cónico de esta manera. Por eso se vuelve importante definir al radical cónico. Esta ecuación, cuando se aplica, se darán cuenta, a base de puras operaciones aritméticas de primaria, nos resuelve el problema de las secciones cónicas rotadas. Ya no necesitamos trigonometría, ya no necesitamos ni siquiera saber el valor del ángulo de rotación para resolver ese problema. Pura aritmética básica de primaria. Entonces vamos a ver qué pasa. Retomamos el problema. Sí, adelante. Perdón, ¿y es posible a partir de la nueva ecuación con los ejes rotados obtener el ángulo de rotación? No. Para eso, eso es lo importante de este teorema, que el ángulo se vuelve tan irrelevante que podemos analizar y saber todo acerca de la sección cónica en cuestión sin conocer el ángulo de rotación. Nada más necesitamos los 6 coeficientes de la ecuación cónica general. Esto es lo innovador o revolucionario de este resultado, que estamos contradiciendo a la tradición de la enseñanza en geometría analítica de varios siglos, en donde cuando se toma este tema nosotros, lo primero que se nos dice es, ¿tienes una cónica rotada? Necesitas el ángulo de rotación, ve primero por él, luego resuelves el problema. No, aquí estamos contradiciendo eso. No necesitamos el ángulo para nada, es irrelevante. Si quieres saber el ángulo, pues sí, lo puedes saber, hay teoremas, pero no es necesario para nuestro problema. Y ahorita vamos a ver qué pasa ahí. Gracias. Ahí está la ecuación de nueva cuenta planteada, la misma del ejemplo anterior. Calculamos el radical cónico por definición, y en este caso resulta que el radical cónico vale menos 28. Aplicamos la fórmula del teorema, y pues se darán cuenta, son puras operaciones básicas de quebraditos, no tenemos ahí nada extraño. ¿Y qué creen? Pues de un plumazo llegamos al mismo resultado, y al final lo podemos simplificar. Ya, se acabó. No hay que transformar nada, no hay que usar trigonometría, no hay que encontrar el ángulo. Ese es el poder del teorema. Ahora, ¿por qué se le puso el nombre de teorema general de las secciones cónicas? Dado que podría sonar eso un poco pretencioso.
Bueno, porque en principio esto fue descubierto hace casi un cuarto de siglo para resolver este problema, como buscar un método alternativo. Pero con el paso de los años nos dimos cuenta que este teorema servía para replantear toda la teoría clásica de las secciones cónicas dentro de la geometría analítica. Ajá. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Espera, Mauricio, yo quiero decir algo que creo que es simplemente enfatizar lo que acaba de decir. Hace un cuarto de siglo. O sea, es bien poquito. O sea, es bien poquito. Mauricio está hablando de algo que de veras revoluciona. O sea, yo insisto, o sea, solo estoy enfatizando lo que acaba de decir, porque esto sí revoluciona el cómo se enseña la geometría. Hace un momentito invité a una de mis colegas a venir a esta reunión. Me dijo, ay, no, es que yo tengo algo con las secciones cónicas, no. ¿No? ¿Y saben qué es lo que tiene mi colega? Precisamente lo que dice Mauricio, ay, que en cuanto salen X, Y, ay, oh, porque tienes que recurrir al primer teorema de rotación del ángulo y luego hacer todo lo que nos acaba de platicar de aplico una función trigonométrica inversa, encuentro el ángulo, sustituyo, es un circote, ¿no? Y acá presenta una fórmula y vámonos. Bueno, dos fórmulas. Una, la del radical cónico, y dos, la fórmula que tenga que aplicar, ¿no? Es súper revolucionario. O sea, y entiendo que sí suena súper pretencioso, pero neta no lo es. Es más, cuando nos preguntaron, oigan, pero ¿cómo se les ocurre el teorema general de las secciones cónicas a la hora de publicarlo? Nosotros dijimos, pues si digan que no le pusimos el teorema fundamental de las secciones cónicas, porque sí es todavía más fuerte, ¿no? Pero bueno. Ok, perdón, listo. Sí. Bueno, antes de ver las implicaciones del teorema, vamos a explicar brevemente cómo sería la demostración. La demostración es un poco laboriosa, no voy a enfrascarme en los cálculos, voy a hacer un resumen de la demostración. Ajá. Gracias. Bueno, partimos del primer teorema del ángulo de rotación, que ya lo explicamos hace ratito. Resulta que a base de identidades trigonométricas basadas en la tangente del ángulo doble, el primer teorema del ángulo de rotación implica esta formulita. Ajá. Entonces ahí tenemos a la tangente ya no del doble del ángulo teta, sino tenemos la tangente del puro ángulo teta. Ajá. Aquí el problema es que esta fórmula funciona siempre y cuando B sea distinto de cero, es decir, cuando la cónica no está rotada. Ajá. Y esta fórmula no es tan famosa como el primer teorema del ángulo de rotación. Yo solo lo he visto en un par de libros de geometría analítica, de que casi no es tan conocida. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con esta fórmula? Bueno, tomamos esta fórmula y a partir de la definición de radical cónico, nos damos cuenta que esta fórmula originalmente tiene un problema, una disyuntiva. Aquí aparece un doble signo. Entonces esto implica que van a existir dos posibles resultados para teta, uno para la raíz positiva y otro para la raíz negativa. Entonces eso nos da una dualidad y ahí tendremos un problema. ¿Quién es realmente el ángulo de rotación? ¿El positivo o el negativo? Ajá. Entonces nos dimos cuenta, a partir de estar analizando varias cuestiones, que era necesario definir el radical cónico para replantear esta fórmula de la siguiente manera. Y les presento ante ustedes lo que ahora nosotros llamamos el segundo teorema del ángulo de rotación. Ajá. Pues resulta que esa fórmula está relacionada con el radical cónico, pero sin ambigüedades. Aquí ya no hay un doble signo. El radical cónico, su signo me va a decir exactamente quién es el ángulo de rotación sin dar pie a ambigüedades. Ese es el segundo teorema del ángulo de rotación. Y como tal, esto ya no aparece en los libros de geometría analítica. ¿Qué implica ese teorema? Bueno, pues que a partir de identidades trigonométricas básicas que relacionan a la tangente con el seno y el coseno, pues tenemos que el seno y el coseno están dados de esta forma en términos de los coeficientes AC y del radical cónico. Luego, las transformaciones que utilizamos de rotación para resolver el problema original, pues ya que sabemos quién es el coseno, esto se convierte en estas expresiones, esto se convierte en estas otras expresiones. Y cuando esas expresiones son sustituidas
en la ecuación cónica general, finalmente llegamos a la fórmula en cuestión. Ajá. Claro, esto es demasiado laborioso, no crean que es nada más así como yo se los platico, sí hay varios cálculos que implican eso, pero insisto, estoy dando solo un resumen de la demostración. Quizás por eso es que nunca nadie se había dado cuenta de este resultado, ajá, en los siglos anteriores a este. ¿Cuáles serían las implicaciones inmediatas del teorema? Bueno, la razón de por qué se llama teorema general de las secciones cónicas es porque esto tiene un montón de implicaciones. Ajá. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con las más inmediatas. Primero, pues si tenemos un problema de rotación de ejes, también tenemos un problema de traslación. Y cuando hay un problema de rotación y traslación, nuestros problemas todavía se complican aún más. Este tipo de ejercicios pues cuestan mucho trabajo cuando estamos estudiando geometría analítica por primera vez. Bueno, pues el teorema general de las secciones cónicas nos simplifica las cosas. Nos dice que lo único que tenemos que fijarnos es en el valor del discriminante. Si el discriminante es distinto de 0, pues entonces estamos ante una hipérbola o una elipse, ya sea degenerada o no. Y en automático, el teorema general de las secciones cónicas implica que tu ecuación sin rotaciones ni traslaciones está dada de la siguiente manera. Como se darán cuenta, aquí aparece el discriminante y aquí el determinante. Y ambos dependen solo de los coeficientes de la ecuación cónica general. Entonces, para calcular eso, no necesitamos ningún ángulo de rotación. Basta con sustituir directamente los 6 coeficientes de la ecuación y ahí está. Y esa casi nos da ya la forma canónica reducida del lugar geométrico en cuestión, si es hipérbola o elipse. Y también aquí queda claro por qué se degenera cuando el determinante vale 0, porque pues ahí tendríamos una canónica de una hipérbola o una elipse igualada a 0, ocurre lo que expliqué hace rato, se degenera nuestro lugar geométrico. Pero ¿qué pasa si el discriminante vale 0? Bueno, aquí lo que se pide es que sea un lugar geométrico no degenerado, entonces si eso ocurre debe ser a fuerza una parábola. Y si es una parábola, hay dos opciones. Si el signo de A coincide con el signo del radical cónico, pues esta sería nuestra ecuación canónica ya sin rotaciones ni traslaciones. Como se darán cuenta, ni siquiera depende del radical cónico. Está en términos de la ecuación general en automático. Pero si no tenemos esta relación, pero tenemos que el signo de C coincide con el negativo del signo del radical cónico, entonces la ecuación canónica reducida de nuestra parábola será esa que está ahí abajo. Y como se darán cuenta, pues con puras operaciones aritméticas básicas estamos resolviendo problemas que normalmente pues, nos llenan la cabeza de transformaciones muy rebuscadas, muy laboriosas, y problemas que parecen más complicados de lo que en realidad son. Ajá. Otra implicación del teorema general de las secciones cónicas. Más o menos en los tiempos en los que yo me di cuenta de esa fórmula, a la que ahora llamamos teorema general de las secciones cónicas, un profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania de apellido Ayub, en el año 2003, publicó un artículo en el cual él daba a conocer la fórmula general de la excentricidad de cualquier elipse o hipérbola rotada. Ajá. Esto es una captura de pantalla de la página de Wikipedia en donde hacen referencia al documento del profesor. Ahí tengo la fuente por si la quieren verificar. ¿Y qué es lo que dice la fórmula de Ayub? Pues según él, la excentricidad de cualquier elipse o hipérbola rotada está dada por esta expresión, en donde eta vale 1 si el discriminante cónico es negativo, y eta valdrá menos 1 si el determinante cónico vale es positivo. Ajá. Eso es lo que nos dice la fórmula de Ayub. No es falsa, su resultado es correcto. Solo que hay un problema. Es algo impreciso o hasta redundante. Entonces nosotros, en una de las implicaciones del teorema general, le estamos corrigiendo a la plana al profesor Ayub. Y estamos dando un teorema que es aún más preciso y general que su fórmula. Ajá. Entonces, otra de las implicaciones del teorema general de las secciones cónicas es este teorema en el cual tenemos ante ustedes lo que serían las fórmulas generales para la excentricidad de cualquier sección cónica. Y no importa si está rotada o no. El profesor Ayub solo se enfocó a elipses e hipérbolas rotadas. Aquí nosotros estamos hablando de una fórmula general para cualquier sección cónica, esté rotada o no. Esta funciona
para el caso de la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola equilátera. Ajá. Y esta otra que está acá solo funciona para el caso de la hipérbola no equilátera. Entonces, una de las diferencias con la fórmula de Ayub es que esta ambigüedad en los signos se la adjudica tanto a la elipse como a la hipérbola. Y nosotros estamos diciendo que no, esa ambigüedad es innecesaria. Esa ambigüedad solo se da en el caso de la hipérbola no equilátera. Para los demás casos de cónicas está esta fórmula cuasi general. Entonces, ahí estamos corrigiendo la publicación del 2003 del profesor Ayub. Otra implicación del teorema general de las secciones cónicas. Bueno, si existe un primer teorema del ángulo de rotación y existe un segundo teorema del ángulo de rotación, ¿por qué no engolosinarnos y postular un tercer teorema del ángulo de rotación? Y pues encontramos un tercer teorema del ángulo de rotación que nos da la fórmula del discriminante cónico, y esta fórmula es todavía aún más general que los dos teoremas anteriores. Siguiente. Criterio del radical cónico. Bueno, hace rato hablaba yo del criterio del discriminante. Definimos al discriminante y según su valor tenemos si es circunferencia, elipse o casos degenerados de ellas, parábola o caso degenerado de ellas, o hipérbola caso degenerado de ellas. Aquí la única diferencia es que en lugar de hablar del discriminante, estamos estableciendo una relación entre el valor absoluto del radical cónico y el valor absoluto de la suma de los coeficientes A y C. Entonces, este criterio es equivalente al criterio del discriminante, y lo único que nos hace es resaltar la importancia que tiene el radical cónico en el estudio de las secciones cónicas, cosa que pues antes de estas publicaciones no se sabía. Bien, otra implicación, hace rato dije, ¿cómo saber si una sección cónica es degenerada o no? Pues según lo que se sabía antes de esto, bastaba con calcular el determinante cónico, y si valía 0, pues ya, es una degeneración. Bueno, pues nosotros encontramos un criterio aún más simple para el caso particular de las parábolas degeneradas. No hay necesidad de calcular ningún determinante. Basta con verificar que el discriminante valga 0 y que al mismo tiempo se cumple esta relación. Si eso se cumple, ya es un caso degenerado de parábola. No hay necesidad de calcular el determinante. Ajá. Entonces, ahí estamos simplificando eso. También estamos dando un criterio general para identificar cuando una cónica es imaginaria. Hace rato ya expliqué cuáles son las imaginarias. Para saber si la ecuación cónica general carece de representación geométrica sobre el plano cartesiano, basta con verificar con que se cumpla cualquiera de estas dos condiciones. Si se cumple esta, estamos ante el caso de circunferencias o elipses imaginarias. Y si se cumple esta, estamos ante el caso degenerado imaginario de una parábola. Ajá. Entonces, ese criterio nos lo reveló el teorema general de las secciones cónicas. Tenemos más implicaciones del teorema, pero estas ya no son tan inmediatas, estas ya son un poquito más rebuscadas. ¿Cuáles serían esas implicaciones? Bueno, primero, ¿qué es el lado recto de una sección cónica? Si tenemos una sección cónica sobre el plano cartesiano, este eje, el que une al vértice con el foco, se llama eje focal, y cuando nosotros trazamos la línea perpendicular al eje focal exactamente sobre el punto llamado foco, esto es a lo que nosotros llamamos latus rectum o lado recto en castellano. Encontramos fórmulas generales para cualquier lado recto de secciones cónicas no degeneradas. Aquí está la fórmula general para las parábolas, su lado recto. Aquí está la fórmula general para el lado recto de la elipse. Y aquí está la fórmula general para el lado recto de la hipérbola. Nótese que todas están en términos de los 6 coeficientes de la ecuación cónica general. No estamos metiendo trigonometría, ni ángulos de inclinación, ni nada. Lo único que se mete por ahí es el determinante y el discriminante, los cuales también se sacan directamente de los 6 coeficientes de la ecuación. No hay nada más extraordinario al respecto. Entonces, no necesitamos el ángulo de rotación para saber de antemano quiénes son los lados rectos de nuestras secciones cónicas. Y estas fórmulas también tienen otra característica, no solo funcionan para los casos rotados, también funcionan para los casos no rotados. Solo hay que respetar la definición de radical cónico. Bien, tenemos ahí unas formulotas que nos sirven para encontrar las coordenadas de los vértices de cualquier parábola. Les presentan la ecuación de una parábola en su forma general. Con esas fórmulas se encuentran las coordenadas del vértice. Igualmente, dense cuenta
Todas están en términos de los 6 coeficientes de la ecuación, nunca usamos ángulos de rotación para nada. Más implicaciones. Bueno, en geometría analítica básica se nos enseña que si la parábola no está rotada, abre a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Pero si está rotada, ahí sí no se sabía qué onda con ese caso. Pues nosotros tenemos que si está rotada, hay 4 posibilidades. Abre hacia el primer cuadrante cuando se cumple esta condición, la cual solo está en términos de los coeficientes de nuestra parábola. Abre hacia el segundo cuadrante cuando se cumple esta condición, igual, solo está en términos de los coeficientes de la parábola. Abre hacia el tercer cuadrante cuando se cumple esta otra condición, y abre hacia el cuarto cuadrante cuando se cumple esa otra condición. Y como se darán cuenta, no necesitamos ángulos de rotación, no necesitamos saber nada más que los puros coeficientes de nuestra ecuación cónica. Se encontraron fórmulas generales para los semiejes elípticos. Ya expliqué cuál era el semieje mayor, el semieje menor y el semieje focal. Les presento las fórmulas generales para calcular los semiejes de cualquier elipse, esté rotada o no. Solo hay que respetar la definición de radical cónico. Y entonces vemos que esas fórmulas solo dependen del discriminante, del determinante y del radical cónico, los cuales a su vez se obtienen directamente de los 6 coeficientes de la ecuación. Entonces estas fórmulas tampoco necesitan ángulos de rotación para que podamos saber cuánto miden los semiejes elípticos. Y son generales, insisto, funcionan para casos tanto rotados como no rotados. Casos hiperbólicos. Bueno, tenemos también fórmulas generales para los casos hiperbólicos. Ahí está la fórmula general para el semieje principal de la hipérbola, para el semieje secundario de la hipérbola y para el semieje focal de la hipérbola. Igual, como se darán cuenta, no dependen de los ángulos de rotación, y estas fórmulas también funcionan para hipérbolas tanto rotadas como no rotadas. Bien, hay muchas más implicaciones, por cuestiones de espacio y tiempo, no las puse todas, no me explayé, pero las menciono rápidamente. Se encontraron también fórmulas generales para las ecuaciones de las rectas que fungen como los ejes focales, las directrices y los lados rectos de cualquier sección cónica. Y esas fórmulas generales tampoco dependen del ángulo de rotación. Directamente a partir de los 6 coeficientes de la ecuación cónica general, ya sabemos cómo son las ecuaciones de las directrices, los lados rectos y el eje focal. Se encontraron también fórmulas generales para las coordenadas de los focos de cualquier sección cónica no degenerada, esté rotada o no. Y no importa el ángulo, también todas esas fórmulas solo dependen de los 6 coeficientes de nuestra ecuación cónica general. Fórmulas generales para las coordenadas de los vértices y covértices de las elipses y las hipérbolas, es decir, los puntos extremos a los semiejes mayor y menor. Igual funcionan sin conocer el ángulo de rotación y directamente se obtienen de los 6 coeficientes de la ecuación. Fórmulas generales para las asíntotas de cualquier hipérbola. Bueno, esta es un caso curioso porque no se necesita ni el radical cónico ni el ángulo de rotación para saber esas fórmulas. Esas fórmulas son todavía aún más simples. Y finalmente, pues bueno, ahí nada más recalcamos que todos los resultados se obtienen directamente de los 6 coeficientes, no se usan transformaciones de ningún tipo, son puros formulazos y funcionan a base de pura aritmética básica de primaria. ¿Dónde están disponibles estos resultados de manera más amplia? Bueno, a continuación voy a exponer lo que son las publicaciones que llevamos hasta ahorita y lo que serían nuestros proyectos a futuro. La primera publicación que se hizo de este tema lleva por título Scrutinizing the General Conic Equation. Fue hecha en la revista Mathematics, perteneciente a la editorial MDPI, que es una de las revistas de matemáticas con los más altos factores de impacto en temas de matemáticas. La última vez que la revisé creo que estaba en 2.3, 2.2, algo así. Es muy alto para temas de matemáticas. Normalmente en otras ciencias pues sí hay factores de impacto más altos, pero en matemáticas ya encontrar una revista que esté alrededor de 1 es bastante difícil. Esta supera el 2. Ahí nos aceptaron el primer artículo en abril del año pasado. En esta solo estamos presentando al teorema general de las secciones cónicas y hablamos de sus implicaciones más inmediatas que están relacionadas con todo lo que ya se sabía de las secciones cónicas en los siglos previos. Recientemente, apenas hace un mes, más o menos, bueno, mañana se cumple el mes, nos publicaron el segundo artículo, A Unified General Theory of Conic Sections via the Conic Radical.
ese artículo, pues ya habla de todo esto que les estoy mencionando, de cómo a partir del teorema general nos estamos explayando a cosas que no se conocían, como las ecuaciones de la directriz, las ecuaciones del lado recto, las ecuaciones de los ejes focales, y estamos demostrando cómo para estudiar las secciones cónicas el ángulo de rotación es absolutamente innecesario e irrelevante. Con los 6 coeficientes de la ecuación cónica general podemos saber todo acerca de las cónicas de manera inmediata y directa a partir de puros formulazos. Ajá. Bueno, esto contradice un poco la manera tradicional de enseñar geometría analítica. Entonces, a continuación vamos a hablar de lo que serían nuestros trabajos a futuro. En primer lugar, estamos con la idea de preparar un tercer y quizás último artículo acerca de este tema, el cual va a estar dedicado a las cuádricas tridimensionales. Las cuádricas es cuando el tema de las secciones cónicas se lleva a 3 dimensiones. Ahí ya no estamos hablando de curvas en el plano, ahí ya estamos hablando de cuerpos en 3 dimensiones, y ahí se habla de lo que son paraboloides, elipsoides, hiperboloides principalmente, y la esfera. Ajá. Entonces vamos a ver cómo el teorema general de las secciones cónicas incide en el estudio de las cuádricas en 3 dimensiones. Y el segundo proyecto es, pues como estamos diciendo que no estamos de acuerdo con cómo se enseña tradicionalmente geometría analítica, nosotros vamos a hacer nuestro propio libro de geometría analítica dirigido a un público global. Lo vamos a escribir en inglés y lo pretendemos enviar a una editorial que tenga presencia global. Y pues con esto esperamos que pues cambie un poco la manera en la que se ve y se estudia tradicionalmente la geometría analítica, y se deje de pensar que estudiar secciones cónicas forzosamente depende, en el caso rotado, de transformaciones, y que en realidad las secciones cónicas se pueden estudiar de manera general sin depender directamente de ello. Bueno, sería por mi parte todo. Agradezco su atención y quiero también concluir agradeciendo públicamente al doctor José Daniel López Barrientos, ya que fue de gran ayuda para que estas publicaciones se pudieran materializar. Yo esto todavía lo veía como algo que a lo mejor lo haría yo cuando me jubilara. Yo me dedico a investigar cosas más como de teoría de ecuaciones o cuestiones de mecánica fractal, teoría de sistemas, que son cosas en las que me especialicé en mi doctorado. Y pues esto de las cónicas, los matemáticos lo vemos más como deporte. Y yo esto lo encontré como una curiosidad en mis tiempos de estudiante de licenciatura y posgrado. Nunca pensé que lo publicaría tan pronto, porque yo lo vislumbraba como, lo haré cuando ya esté viejito y jubilado, escribiré y a ver quién me pela, ¿no? Pero pues gracias a mi amigo el doctor Daniel, pudimos meterle velocidad, y pues esto ya está, pues es un proyecto que está bastante avanzado, y que pronto podamos ver la materialización de un nuevo libro de texto con material totalmente inédito. ¿Ok? Por mi parte sería todo, y pues agradezco a la audiencia su presencia. ¿Okay? Tenemos un ratito para preguntas, jóvenes. También en el Zoom, quienes están, pues quien quiera preguntar, adelante. A ver, sí, Carlos, por favor. En las secciones cónicas existe que pueda haber una excentricidad negativa. No. Esto me recuerda un poco lo que pasaba entre el final del medievo y el Renacimiento, tu pregunta. Resulta que en la historia de la teoría de ecuaciones se descubren los números imaginarios porque se querían resolver ecuaciones de tercer grado, y se dieron cuenta que para resolver una ecuación de ese tipo necesitaban calcular raíces cúbicas de cantidades que eran una parte real y una raíz cuadrada de una cantidad negativa. Eso complicó mucho las cosas, porque en aquella época todo lo que tenía que ver con álgebra tenía una representación geométrica. Entonces, pues hablar de raíces cuadradas negativas no tenía sentido, porque no tenía una interpretación geométrica desde el punto de vista de la geometría euclidiana. Entonces estamos hablando aquí de pura geometría euclidiana, o sea, en el contexto de la geometría euclidiana, no tendría sentido hablar de excentricidades negativas. Ajá. Claro, si nos vamos al plano de la análisis complejo, variable compleja, todo ese tipo de cuestiones, bueno,
Ahí sí podríamos hablar de conceptos en donde todo lo que conocemos en análisis real o en matemáticas reales, pues sí tiene algún equivalente imaginario o complejo no real. Ajá. Pero en el contexto estrictamente de lo que son las secciones cónicas sobre el plano cartesiano, no tendría ningún sentido hablar de excentricidades negativas. ¿Ok? Ok, y también mi otra pregunta era si las secciones imaginarias tenían excentricidad. Pues es lo que te estoy Sí, diciendo, ¿no? ok. Me estás preguntando por las que yo expliqué ahorita, las que carecen de representación gráfica sobre el plano Sí. cartesiano. Ok, bueno, esa pregunta es muy, muy buena. Mira, las excentricidades están relacionadas con la definición general de sección cónica. Ajá. Ujú. Puedo regresar Vamos a regresarnos a la lámina en donde estamos hablando de... Por aquí la tengo, definición general. Casi al inicio. Sí. Ahí está. Definición general. Ajá. Ok. Bueno, tenemos aquí las no degeneradas, elipse, parábola e hipérbola. Ajá. Ya mencioné yo que dependiendo del valor de la excentricidad, sabremos si es una u otra, ¿no? Si hablamos de secciones cónicas degeneradas, la excentricidad queda indefinida. Ajá. Ujú. Si tú hablas de los casos imaginarios que no admiten representación, en el caso de la circunferencia imaginaria, ahí por definición podríamos pensar que la excentricidad sigue siendo cero, pero geométricamente eso no tiene mucho sentido. El caso de la hipérbola, cuando se degenera la hipérbola, pues deja de ser una curva abierta y se convierte en un par de rectas paralelas o una recta misma repetida doblemente. ¿Tiene sentido hablar ahí de excentricidad? Si estamos hablando del caso de la recta repetida, estaríamos cayendo en el caso de la excentricidad infinita. Pero si hablamos de rectas paralelas, ahí ya no tendría ningún sentido hablar de excentricidad. Sería la excentricidad de quién. Ajá. La excentricidad de la parábola ahí ya no tiene sentido hablar de que valga uno. Si tú tienes un caso degenerado de parábola y lo sustituyes en la fórmula general que acabo de presentar, sí vas a obtener que la excentricidad te va a dar uno, porque así pues lo van a operar los coeficientes del caso degenerado, son las condiciones que pide el teorema. Pero cuando lo llevas a interpretación geométrica, te preguntas, ¿realmente tiene sentido? ¿Eso es congruente con la definición de excentricidad? No. Si nos apegamos a la definición de excentricidad, no tendría sentido hablar de eso. Pero si nos apegamos a lo que dicen las fórmulas, pues sí, vas a obtener ahí algunos valores. Pero aquí, como estamos hablando de geometría, debemos de darle un sentido a lo que nosotros estamos calculando o estudiando. No sé si con esto quedé satisfecha tu Ok, pregunta. no, sí, me quedó claro. Ujú. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Verdad? Yo tengo dos preguntas. Gracias, Carlos. Gracias. Yo tengo dos preguntas, Mauricio. Una es, si estamos pensando en pues, retar, porque es eso, ¿no? Retar la forma en la que enseñamos, en la que se enseña la geometría analítica tradicionalmente. Vamos, yo me acuerdo de que en ese entonces, cuando yo aprendí geometría, yo la aprendí durante todo un año, porque yo estudié en una escuela en donde los cursos eran de todo el año, ¿no? Entiendo que hay preparatorias en donde se lleva por semestres, pero pues al final pues se ve durante todo un año, 2 semestres, la geometría analítica como se enseña actualmente y consta en la preparatoria, no llegan al caso de las rotaciones precisamente porque pues hablamos de saber usar el teorema, lo que nosotros llamamos el primer teorema de la rotación del ángulo. Pero a ver, nosotros aspiraríamos con este reto que queremos hacer a la forma en la que se enseña geometría analítica, aspiraríamos a que en las preparatorias, consta en preparatoria, no en profesional y no actuarios, a ingenieros o a matemáticos, ¿no? Sino a los niños de la preparatoria que aprenden geometría. Aspiraríamos a que esos niños aprendieran a hacer secciones cónicas rotadas en 2 dimensiones y cuádricas en 3 dimensiones,
o ya es mucho? Primera. Y segunda, si sí, ¿en cuánto tiempo? Bien, vamos con la primera. Esto de la enseñanza de la geometría analítica en el bachillerato, bueno, depende del tipo de bachillerato, primero. Yo en mi experiencia personal, como estudié en el Politécnico, la vocacional donde yo estudié, yo llevé un semestre de geometría analítica y en el último parcial sí se estudiaban las secciones cónicas rotadas. Pero hay que entender que esos bachilleratos están diseñados para personas que aspiran a convertirse fundamentalmente en ingenieros y se les empieza a enseñar matemáticas con más rigor que en un bachillerato preuniversitario con un enfoque más humanista y menos técnico. En el caso de las preparatorias con el enfoque humanista, ahí sí a lo mejor el estudio es un poco más superficial. En ese sentido, podríamos pensar que nada más lo que es el teorema general, pues sí se podría enseñar, ¿no? Como se enseña la fórmula cuadrática, ¿no? ¿Cuántas veces en un curso básico de preparatoria de álgebra se nos enseña la fórmula general de segundo grado para resolver ecuaciones cuadráticas? No se nos explica de dónde sale o por qué funciona, nada más se nos da ahí el formulazo y resolvemos las ecuaciones, ¿no? Y los que estamos bien felices pues, resuelven sus exámenes, sus problemas con eso, ¿no? Desde esa perspectiva se podría enseñar el teorema general diciendo, mira, tienes una ecuación en su forma general, quieres conocer cómo es su forma no rotada, pues nada más aplicas esta fórmula, que por cierto no tiene un nivel de complejidad mayor al de la ecuación general de segundo grado, y se acabó. Eso podría ser en la prepa. En el caso de ya a nivel universitario, también depende de las carreras. No es lo mismo estudiar actuaría que estudiar física, que estudiar matemáticas, o que estudiar ingeniería industrial, o que estudiar ingeniería mecatrónica. Hay distintos niveles. Ajá. Depende el tipo de ingeniería, la profundidad con la que se vea la geometría analítica. Hay incluso ingenierías en donde ni siquiera se habla así muy profundamente de las secciones cónicas. Asumen que eso, como ya lo vieron en la prepa, ya lo saben y vámonos con lo que sigue. Depende del enfoque educativo. Pero hay otras carreras en donde sí se le da importancia. Por ejemplo, actuaría, pues es una carrera que depende mucho de las matemáticas y que por lo tanto estudiar geometría analítica es fundamental en una carrera como esa. Hay otras ingenierías en donde también se vuelve fundamental, pienso por ejemplo en mecatrónica. Ajá. ¿Cómo podemos hablar de brazos robóticos, ese tipo de cuestiones, si no estudiamos movimientos basados en secciones cónicas, ¿no? Entonces, en esos niveles de enseñanza, ahí sí es fundamental hacer un estudio más profundo de las secciones cónicas. Retomando un poco lo que dices, pues cuando nosotros revisamos qué tanto se estudia geometría analítica en la universidad en ciertas carreras, vemos que no se pasa del caso rotado, se estudia con transformaciones y muchas veces ahí queda la cosa, no se va más allá. Y nosotros aquí lo que estamos planteando es que pues hay un análisis que nos permite ir más allá sin depender del ángulo de rotación, sin depender de las transformaciones trigonométricas y pues eso nos puede ayudar a resolver problemas más prácticos. Mencionaba yo esto del brazo robótico, ¿no? Yo puedo calcular trayectorias o ese tipo de cosas sin estarme metiendo con cosas más complejas si aplico este tipo de resultados, ¿no? Nada más conozco la ecuación cónica general y con eso ya puedo saber muchas cosas, prácticamente todo, ¿no? Acerca de eso, con los puros 6 coeficientes. Igual, ¿no? Quienes estudian astronomía, sabemos que los cometas tienen órbitas cuasi elípticas, cuasi hiperbólicas, mientras que los planetas son elípticos, sus trayectorias, y pues ahí también pues queremos ver cómo podemos aplicar eso en cuestiones ya más prácticas, ¿no? Y pues este tipo de resultados sirven para eso. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Bueno, eso dependería del impacto, ¿no? Ya no tanto de los artículos, sino de un libro de textos, diseñar un libro de texto pensando en que va dirigido a estos estudiantes de estas carreras, no tanto del bachillerato, porque insisto, en bachillerato pues sí es más superficial el estudio de matemáticas, en el cual pues sí se trate de profundizar en estos temas, y dependiendo de ese impacto, puede ser o muy rápido o muy lento, ¿no? Yo le apuesto a un libro de texto
para un público global, precisamente por eso, para ofrecer que hay una perspectiva diferente a lo tradicional. Ahora, también hay que entender que la tradición, pues muchas veces cuesta mucho ir en contra de ella. La tradición está tan arraigada que siempre cuando se presenta algo nuevo que la contradice, pues siempre hay una resistencia. Pero la renovación, generación tras generación tras generación, va haciendo que esas resistencias pues se vayan debilitando con el paso del tiempo. Así es de que, pues yo pensaría que, pues quizás para mediados de siglo, estos resultados estén más o menos popularizados, o al menos estén más o menos conocidos, ¿no? Y depende también del trabajo de difusión que nosotros hagamos, ¿no? Pues hay la IA, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, ahora sin memes o chistes, ¿no? De que antes se dependía mucho de la Wikipedia y ahora de lo que se depende es de la IA. Entonces, pues esta información, yo me imagino que la IA ya la ha de manejar, no lo he probado, a lo mejor ustedes en sus dispositivos lo pueden verificar, pero si esto está en la red, pues la IA les puede dar información al respecto y eso puede contribuir enormemente a popularizar estos temas, ¿no? También el boca a boca, ¿no? De cuando ustedes les enseñan esto de manera tradicional y dicen, ay, no, qué tedio, la anécdota que me contabas hace ratito, ¿no? De tu colega que tenía trauma con estas cosas. Pues sí, pero yo creo que si se entiende esto, esos traumas a lo mejor desaparecen o nos damos cuenta que nos traumamos por algo que realmente no valía la pena, ¿no? Ajá. Esto a final de cuentas apareció de que yo estaba dando clases cuando estaba haciendo mi servicio social de licenciatura a inicios de siglo, y era precisamente ante un estudiante de bachillerato, de la vocacional donde yo estudié, en donde le preguntaron eso en un examen. Su examen final era sobre secciones cónicas rotadas. Y entonces a partir de ahí empezaron a salir los primeros resultados. Ajá. Entonces, pues, sí, yo creo que sí a lo mejor va a tardar un poco, pero tiene que cambiar. O sea, todo lo nuevo en un principio presenta resistencias y con el paso del tiempo, si demuestra su utilidad, su eficacia, termina siendo aceptado, ¿no? Y también tiene que ver con la renovación de las generaciones. Eso es lo que yo pensaría. No sé si con esto quede satisfecha tu pregunta, tengas algún... Desde luego que sí. Yo quiero compartir con los chicos y con la gente que nos escucha en Zoom. Digo que nos escuchan porque en realidad no nos están viendo, solamente están viendo la presentación. A Mauricio no lo han visto. Siguiendo ahorita nos tomamos una foto para que nos puedan ver a todos. Pero bueno, una cosa más que me gustaría compartir con todos ustedes. Fíjense que recién estábamos en el proceso de que nos aceptaban el segundo artículo y que pues entonces todavía teníamos algo de incertidumbre, ¿te acuerdas? Pero en realidad era así de, no, pero sí va a quedar, estábamos en eso. Mauricio planteaba la posibilidad de hacer una app, de hacer una calculadora, de hacer algo para esto, ¿no? Y yo decía, oye, pero es que estas fórmulas, pues las podemos programar fácil, por ejemplo, en el Excel, consta el Excel, ¿no? Es muy sencillo. Inclusive, más que nosotros programarla, pues la puede programar cualquiera que tenga, pues, tantito conocimiento de un if y cómo se pone raíz cuadrada en el paquete de programación, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo quería compartir, pero aquí va una tercera pregunta, Mauricio. ¿Qué más has pensado al respecto? ¿Tú sí crees que quizás podríamos ir por ahí? ¿O más bien orientar las actividades de, por ejemplo, el libro de texto hacia que la gente escribe esas fórmulas en hoja de cálculo y vámonos? ¿Qué piensas tú? Bueno, lo primero a lo que yo quiero apostar es el libro de texto por la seriedad que implica ese medio en términos de, pues, didácticos y de academia institucional, ¿no? A nivel global. Cualquier universidad puede ver y decir, mira, este libro de geometría analítica, nosotros enseñamos, no sé, arquitectura o actuaría o cualquiera de estas carreras, nos interesa el contenido, se ve interesante y adoptarlo, ¿no? Pero no descarto yo la posibilidad de irnos por el desarrollo de herramientas tecnológicas. Yo ahorita, salud, yo ahorita, no sé, creo que sí, ya te había comentado, yo ahorita estoy involucrado en el proyecto de hacer un software que resuelve ecuaciones de segundo, tercer y cuarto grado de manera analítica, a diferencia de lo que se hace normalmente con métodos numéricos.
Ajá. Me baso en otros trabajos previos que he hecho en teoría de ecuaciones. Y pues yo estoy viendo a ver qué impacto tiene esto que estamos haciendo. Estamos ahorita apenas en el proceso de registro ante el autor. Y pues quiero ver si eso tiene realmente un buen impacto, es bien recibido. Pues sí, podría yo, con base en ese antecedente, plantear el desarrollo de herramientas tecnológicas sobre este tema. Ajá. Yo insisto que puede ser muy útil. ¿Por qué es útil? Bueno, cuando hablamos de programación, la programación para cosas prácticas tiende a depender mucho de algoritmos iterativos, de cuestiones que están relacionadas con métodos numéricos. Ajá. Con lo que Kepler hacía en numerología. ¿Qué hacía él eso de numerología? Él se ponía como loco a hacer mediciones y con base en eso un montón de calculitos y cosas así, ¿no? Era obsesivo lo que hacía él. Hoy en día ya no hacemos eso. Lo que Kepler hacía esencialmente hoy lo hacemos con programas de cómputo y no lo hacemos nosotros personalmente, más bien programamos al dispositivo para que lo haga. Y así funcionan, por ejemplo, todas las apps o herramientas que resuelven ecuaciones polinomiales, ecuaciones diferenciales o cualquier otro tipo de problemas. Y se basan normalmente en métodos iterativos, ¿no? Aquí nosotros estamos planteando algo que al ser a base de puro formulazo, al ser directo, no requiere de cuestiones iterativas. Y en términos de recursos computacionales, esto ahorra mucho. Ajá. Ah, sí. Por ahí hablaba yo con alguien de cuando la típica pregunta del estudiante, ¿no? ¿Para qué sirve estudiar tanto matemáticas? ¿No? ¿Qué aplicaciones prácticas tiene en el mundo real? Bueno, nosotros estos manejamos teléfonos, dispositivos que tienen pantallas, y ahí les doy un ejemplo. Voy a hablar de geometría analítica y álgebra lineal en el mundo real. Vemos matrices en álgebra lineal. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿eso qué? Geometría analítica, así ya me presentó usted la ecuación de una parábola y eso qué. Ajá. Bien. Primero, las pantallas de los dispositivos, por si no lo sabían, funcionan como matrices numéricas. Cada píxel es una entrada de la matriz. Y a cada píxel se le asigna un valor numérico. Ese valor numérico está asociado a una tonalidad de color. Nosotros no vemos los números. Nosotros no vemos cómo está la matriz. Nosotros lo que vemos pues, es ya la imagen conformada por todos los píxeles juntos. Lo que estamos viendo cuando vemos una pantalla de computadora, de tele o de teléfono, para que ustedes quieran, es una matriz. Cada píxel es una entrada de la matriz. Y cada tono le corresponde un valor numérico. O sea, cuando vemos una pantalla estamos viendo matrices. ¿Dónde entra la geometría analítica? Bueno, hoy vemos cosas visualmente como cuando vamos al cine y vemos una película de acción con mucho CGI o anime japonés hecho con animación digitalizada o animación de GIF, ¿no? Cosas básicas, ¿no? Que se usan en redes sociales. Hay geometría analítica atrás de esa tecnología. Cualquier figura que tengamos ahí, un círculo o una curva que se pueda asemejar a una sección cónica, funciona con geometría analítica. Claro que los programadores o desarrolladores de este tipo de software ya no se meten en esa parte, pero los que desarrollaron las bases para desarrollar estos nuevos softwares, pues se le metieron pura geometría analítica para que eso pueda funcionar. Entonces, si estas fórmulas se meten en esa base para crear ese tipo de software, se ahorrarían muchos recursos computacionales, sí, porque ya no tendrían que estar usando métodos numéricos para generar imágenes. Las imágenes se generarían casi de manera instantánea aplicando este tipo de fórmulas. Ajá. Se ahorrarían muchos recursos computacionales. ¿Y eso en qué se traduce? En gasto de memoria. Claro. Ajá. Ya no tendríamos métodos numéricos que están jalando demasiada memoria cuando unos simples formulazos aritméticos en un instante nos dan un resultado. ¿Sí? Esa es una de las cosas por las cuales yo me gustaría ver la posibilidad de en un futuro, quizás a mediano plazo o a largo plazo, explorar el desarrollo de software o de tecnología en eso.
La persona que me está ayudando con esto del software que estoy mencionando, que hice de teoría de ecuaciones, me hizo una vez un comentario, y viene ahorita a colación de esto. Le preguntábamos, oye, se llama Carlos, saludos al ingeniero Carlos y por ahí anda en la audiencia. Me dice, le preguntamos, oye, Carlos, ¿tú qué tan viable crees que este software pueda llegar a tener algún tipo de impacto? Y él me contestó algo que no se me olvida. Me dijo lo siguiente: mira, en estos tiempos, cualquier herramienta que tú presentes que te dé una solución de lo que sea, es una herramienta que es bien recibida. Ajá. Entonces yo pienso, bueno, pues aquí tenemos un resultado. Claro que los métodos tradicionales se usan para sacar estos resultados, pero tiene la ventaja de que nos ahorra muchos recursos de cómputo, sí, porque ya le estamos dando la vuelta a la trigonometría. Sí. Ya no necesito ángulos de rotación ni cosas extrañas para definir una figura, una imagen, una curva. Ajá. Ya con formulazos básicos de aritmética tengo todo eso. Entonces, pues a lo mejor sí podríamos irle por ahí. Yo no descarto del todo esa posibilidad, sobre todo en un siglo como este, en donde ya somos tecnológicos, ¿no? Los individuos estamos muy tecnificados, ¿no? Me encanta. Es que, ¿sabes qué? Yo pensaba desde el punto de vista de la enseñanza, pero tienes totísima la razón. No había pensado en las aplicaciones para, por ejemplo, hacer todavía más rápido al iPad o al iPhone o a, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues sí me late, sí me late. Muy bien. Tengo comentarios, pero en realidad son comentarios en el chat, ¿no? Del Zoom. Dice, Bolívar Rueda dice, Wellum. Y también dijo que bueno, a propósito, decía la Pim Pom Porra, bueno, pues a propósito de lo que hacemos aquí, pues es como un podcast, dice él. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Ahí ¿no? En el Zoom. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, saludos a quienes nos están escuchando en Jalapa, a quienes nos están escuchando en Veracruz. Hola a todos. Desde luego también saludos a los actuarios certificados del Colegio Nacional de Actuarios. Hola Roberto Ávila, hola. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que se hayan conectado. Gracias muchachos por estar aquí presentes y bueno, sobre todo, muchísimas gracias, doctor Mauricio Chávez Pichardo, por la presentación. Nos dejas con cosas muy interesantes para regresar, para volver a visitar el estudio de la geometría analítica. ¿Le brindamos otro aplauso? Gracias. Y cerramos la presentación de hoy. Gracias a todos por su atención, por su presencia, por su paciencia. Nos vemos en la sesión de la jornada de actualización del mes de febrero, en donde estará visitándonos el actuario Ricardo Ibarra Lara, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios. Gracias, hasta luego.